Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Especialmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. Hipólito Mora se encuentra en el penal de Mil Cumbres en Morelia, Michoacán. En las próximas horas se podría definir su situación jurídica. Liberan al alcalde de Cocula, Guerrero. Niega renuncia al cargo y tener relación con el crimen organizado. Fiscalía de Guerrero investiga asesinato de padre Gregorio López. El Frente Frío número 22 provocará heladas al norte del país. Autoridades de Indonesia reanudan búsqueda de avión desaparecido. Señalan que puede encontrarse en el fondo del mar. Muy buenos días, bienvenidos a este primer café, gracias por acompañarnos, gracias por arrancar la semana con nosotros, esta última semana del año, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por disfrutar de esta primera taza de café mañanero. Malca, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todo mundo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues con mucha información, estamos cerrando el año prácticamente como lo iniciamos, hablando no de festividades, no de qué vamos a cenar, el pavo, fin de año, no, estamos cerrando duro el año con temas de violencia, de inseguridad y hablando de Michoacán, de Guerrero, lo que ha sido prácticamente una constante en el ámbito informativo nacional y con tragedias en el ámbito internacional. Otro avión, otra aerolínea que se extravía, esta vez un avión de Air Asia que cae o se presume cae, pero por lo pronto está desaparecido, iba prácticamente lleno y ni la tripulación ni los pasajeros. Sí, es otra aerolínea de las 3 o 5 accidentes que hemos tenido. Qué tragedia, ¿no? Qué manera de empezar Qué tragedia, así es. Apenas el viernes recordábamos los 10 años de un fenómeno natural que costó la vida de millones, del tsunami aquel en 2004 y ahora otra tragedia internacional. Ya iremos desmenuzando, por supuesto, la información. Hay muchísimo que ir comentando. ¿Te parece si arrancamos con el PAI informativo? Vámonos con el PAI. Vámonos con el PAI, que es lo que resalta la prensa nacional este día, esta mañana de lunes. Decía, es la última semanita del año. Con el 28%, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ahora sí, se mete, le entra al tema de Iguala, de Guerrero. Pide informe a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre los hechos ocurridos sobre la desaparición de los jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que hasta antes de que llegara Luis González Pérez estaba ausente, desdibujada y ahora por lo pronto se mete al tema. Justo, es lo que queremos ver, una comisión mucho más proactiva, mucho más metida en estos temas. Parecía muy silenciosa y ahorita está arrancando con pedir información a Sedena, mucho más movidos, atendiendo un poco más. Se reunió con los padres de familia de estos pobres muchachos de Ayotzinapa y pues qué bueno, ¿no? Ojalá este sea la pauta a seguir en diferentes temas de derechos humanos. Sin duda, porque necesitamos los ciudadanos todos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos sólida, robusta, fuerte. A Luis Raúl González Pérez no se le puede pedir más, tiene la capacidad, el talento, la experiencia. Lo que se necesita es una institución que esté del lado de las víctimas, del lado de los ciudadanos. Lo que teníamos antes era una mala broma. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos estaba pintado, estaba alineado con el gobierno, le había importado muy poco lo que ocurría en términos de víctimas, de los ciudadanos, de quienes son pues los principales perjudicados por violaciones a los derechos humanos. Y ahora no es que se enfrente con el gobierno, es que
trata de generar un balance, contrapesos, ¿no? y se pone del lado de las víctimas, del lado de las familias, del lado de los muchachos. Es decir, tienes un gran aparato del Estado que muchas veces ocasiona justamente las violaciones de derechos humanos y necesitas alguien que cree este sistema de pesos y contrapesos y que vea de repente a el ciudadano que no tiene de todo este aparato ni toda esta infraestructura para defenderse, ¿no? Y creo que esta es una pauta que ojalá la veamos continuar, ¿no? Y ha costado mucho trabajo, mucho tiempo, mucho dinero, la creación de una comisión independiente, autónoma, de un órgano que sea independiente al gobierno, a los gobiernos, como para que alguien llegara a destruirlo. Así que es bueno que esté del lado de la víctima. Vamos a ver hasta dónde alcanza. Por lo pronto, a todos nos conviene una CNDH sólida, fuerte. Tenemos también el marco, digamos, lo que la ley de víctimas también crea los parámetros para poder empezar a actuar. Si bien no es óptima y no crea, es un esquema legal que de cierta manera tiene sus fallas, pues ciertamente esto es una pauta para poner a la víctima en un estado no de indefensión como ha estado muchos años atrás, ¿no? Sin duda, y ahí mismo en Guerrero, el segundo tema de este PAI informativo, un asunto que conmocionó no solamente a la sociedad mexicana, sino a la Iglesia Católica a nivel mundial. El asesinato del padre Gregorio, una víctima injustificable de la violencia, así lo llama el Papa Francisco, quien durante este fin de semana se refirió al tema, puso la mira en nuestro país y condenó, por supuesto, el asesinato, exigió que se llegue hasta las últimas consecuencias en torno a este asesinato. Lo platicábamos la semana pasada. Fue secuestrado y después asesinado. Fue aventado el cuerpo del padre Gregorio en una carretera en Guerrero y es otra arista de esta violencia que se vive en aquella entidad. Comentábamos que tenía un mensaje y para quien no conocía al padre Gregorio era una persona que se expresaba sin miramientos, es decir, es una persona que expresaba cuál era la situación que estamos viviendo, criticaba a diferentes partes y creo que el mensaje fue cuidadito, cuidadito con lo que estás diciendo y pues qué triste, ¿no? Porque esta es una persona que dedicó su vida verdaderamente a hablar, a decir con las cosas a veces como son, que no gustaron a ciertas partes puede ser el caso, pero hay que ciertamente alabar a una persona que tuvo el coraje de ir a decir ciertas cosas que tenían que ser dichas. Y ningún asesinato será justificable, pero el de un párroco, el de un ministro de culto, se trate de la religión, de la iglesia que se trate, por supuesto que siempre encenderá los focos rojos porque habla de que en el crimen organizado se han roto, te acordarás, en algún momento se hablaba de estos códigos no escritos en donde por lo menos se respetaba algo. Ahora los delincuentes, los criminales no respetan nada ni a nadie. Sí, omerta como silencio total, ¿no? Absolutamente. Y el Papa Francisco hace bien, digamos, en tomar el tema, en hablar del tema, en hacerlo de manera clara, contundente y en exigir a las autoridades, a los diferentes niveles de gobierno que le entren a este asunto. El 27% de este PAI lo tiene el Papa Francisco y la condena este asesinato, el del padre Gregorio en Guerrero. Y siguiendo con el parte informativo, siguiendo con el PAI, con el 21% hoy en las portadas de los diarios nacionales, el INE, el Instituto Nacional Electoral, garantiza piso parejo a candidatos en 2015. Ya no sé si esto se anota, porque la nota sería que el INE dijera, no va a haber cancha pareja para todos los candidatos. No tendría que salir a decir una cosa que resulta tan evidente y que debería Tendría que ser obvio, ¿no? Que haya cancha pareja, que haya las mismas reglas, que haya las mismas leyes para todos los jugadores. Qué bueno que no los confirma. Exacto. Digo, palomita. Exacto. Será además, hay que recordarlo, un proceso atípico. Ya no será en julio de entrada, va a ser en junio del próximo año. Estamos ya inmersos en el proceso electoral, ya el calendario está corriendo. Habrá candidaturas ciudadanas, habrá 3 partidos políticos nuevos. Digamos, es un proceso electoral distinto que tiene lo suyo además en esta coyuntura actual, en donde hay, lo hemos platicado, un descontento, un descrédito hacia la clase política. El reto de los candidatos y de los partidos será enorme para entusiasmar al ciudadano y para sacarlo a votar a las urnas. Debemos de decir que no sabemos todavía cómo va a funcionar el INE. Es una institución relativamente nueva. Es su primer proceso. Pues es un primer proceso, ¿sí? Entonces todo está a la mira y qué bueno que ojalá que sí se manifieste en el terreno, que sí haya un piso parejo, ¿no? Así es, hay nuevas reglas también, hay nuevas leyes y en ese sentido el Instituto Nacional Electoral tiene más dientes
o por lo menos eso se presume en la nueva legislación a raíz de la reforma político-electoral, para ir sancionando no solamente hasta el final del proceso electoral, sino que se puede ir sancionando a lo largo de ese proceso electoral. Y Lorenzo Córdoba lo decía el fin de semana, el presidente del Instituto Nacional Electoral: quien rebase, ojo, quien rebase el tope de gastos de campaña, tanto en precampaña como en la campaña, pues de entrada está descalificado, porque eso sí es causal de nulidad de quien haya ganado el proceso electoral o de quien haya podido alzarse con la victoria. Quedará descalificado y entonces o se repite o el segundo lugar en automático se convierte en el primero. Sería bueno que le rasquen un poquito a la superficie, es decir, que no nos vayamos simplemente con la manifestación del gasto, porque finalmente en las elecciones el dinero contribuye mucho a ganarlas, ¿no? Sin dinero no se mueve la maquinaria. Entonces veamos cuáles son los gastos, pero profundicemos y veamos los recovecos donde son esos gastos, no nada más, la cifra declarada y todos estamos perfectamente bien, ¿no? Sin duda, ese es uno de los retos. El otro tendrá que ver con la no infiltración del crimen organizado, del narcotráfico en las candidaturas, en los partidos, en todo el proceso electoral. Y ya que hablabas de dinero, en el PAI Informativo también hoy se destaca en el número 4 con el 15% de los espacios en la prensa nacional. El INEGI cifras, persiste la caída de las ventas externas petroleras. Hemos visto a lo largo de estos últimos meses, particularmente de las últimas semanas, cómo es que el precio de barril de petróleo de nuestro país ha venido a la baja, originado en buena medida por factores internacionales. Es decir, no se debe solamente a la economía nacional, pero cómo le pega a la economía nacional y a la percepción. Mucho. ¿Sabes? Esto se controla un poquito por la oferta y la demanda y el mercado de especulación, ¿no? Y además nos sirve mucho que la OPEP haya dicho que no va a bajar sus cuotas de producción, lo cual también no hay otros factores. Por ejemplo, Libia, que creíamos que no se iba a recuperar tan fácilmente, ahora está produciendo mucho más barriles de petróleo. Y Estados Unidos también está produciendo. Hay alguien jugando ahí, ¿no?, con la producción para tratar de fijar un precio y para tratar de bajar los precios del barril. Aquí hay muchos intereses. Es decir, por ejemplo, a Arabia Saudita le conviene mucho que el precio del petróleo esté relativamente bajo porque crea incentivos negativos para tener el fracking, ¿no?, que le ha estado pegando. Y entonces, a precios de petróleo mucho más bajos, no tienes el incentivo de justamente perforar, y con un proceso tan costoso como el fracking no tienes también muchos incentivos de meter tecnologías nuevas, pues simplemente puedes ir y acudir a estas naciones que se benefician de estar justamente jalando estos hilos, ¿no? Sin duda. Ahora, el reto en estos megatemas, en estos macrotemas económicos, tiene que ser el aterrizaje al bolsillo de los ciudadanos, tiene que ser cómo se manifiesta, cómo se perjudica o se beneficia el bolsillo, el día a día de millones de mexicanos. Y lo hemos platicado cuando hablamos del precio de barril de petróleo, cuando hablamos del precio y de la paridad peso-dólar, cómo es necesario que el gobierno acompañe, digamos, de estas cifras una explicación que tranquilice no solamente a los mercados y a los inversionistas, sino que al ciudadano tampoco le generen una especulación y una incertidumbre. Otra vez, regresamos al tema de la información, como en tantos otros temas. Y yo no he escuchado, yo no sé tú, pero yo no he escuchado mucho al gobierno salir a decir, oye, a ver, ¿qué es lo que está pasando con estos precios internacionales del petróleo? Que ciertamente van a repercutir en el bolsillo de los mexicanos, lo tenemos que anticipar. Por lo pronto, las participaciones hacia los estados se van a ver mermadas. Sí, porque el estimado, digamos, lo que se tiene contemplado en el presupuesto para el gasto, no nada más de este año, sino del que sigue, que será lo más importante, en 2015, el precio estimado del barril de petróleo, pues estamos muy por debajo a estas alturas. Ojalá y suba. México, hay que recordarlo, tiene un seguro en caso de que el precio de barril de petróleo esté por debajo de lo contemplado, para no generar ahí un boquete en las finanzas, pero a nadie conviene, a nadie beneficia, no solamente eso, sino cuando esto se acompaña, y volvemos a lo mismo, al tema de la información, cuando esto se acompaña de aumentos en las gasolinas, porque a partir de ya unos días, a partir de enero, 3% de impuesto a las gasolinas, aunque hay por ahí resistencias y hay quienes no lo quieren, 3% de aumento al precio de las gasolinas, con un precio de barril de petróleo bajo, con un dólar alto, no se escucha bien. Claro, pero hay que tomar en cuenta que si fuera la inversa, si tuviéramos un precio del petróleo altísimo, el tener el precio del barril y del petróleo fijo en México, como lo tenemos, pudiera también ser el otro lado de la moneda. Claro. Ahorita está padrísimo porque en Estados Unidos, por ejemplo, tienes este precio mucho más bajo,
que va a generar incentivos. Por ejemplo, las aerolíneas puede ser que bajen sus precios, pero aquí en México no es el caso. Pero también nos protege cuando tenemos precios altísimos, ¿no? Por supuesto. O sea, ahorita estamos en una situación compleja. Y te ayuda a ir encontrando esos equilibrios. En el PAI informativo también en el PAI informativo, hoy con el 5%, otra vez Guerrero. La primera plana de La Razón es contundente. La CETEG, esta Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero, de la Educación del Estado de Guerrero, toma 42 de 81 alcaldías en estado ante un gobierno estatal débil, desdibujado, tímido, que está pues prácticamente caminando de muertito, con la inercia, tratando de llegar al próximo proceso electoral en donde habrá renovación de la gubernatura, un gobernador interino, Rogelio Ortega, que se ha quedado pues ahí, en medio, como tú lo dices, sin poder tomar decisiones. El gobierno federal es quien está haciendo las veces de gobierno estatal también, porque está sólido, digamos, en materia de seguridad, pero pues los gobiernos municipales, lo sabemos desde hace tiempo atrás, están desdibujados y no es novedad. Ahora, lo preocupante es que se permita a estos grupos, que tienen otros muchos intereses electorales políticos, que se les permita tomar las alcaldías y hacerlo con el lujo de violencia con el que lo han hecho. Yo creo que hay dos temas. El primer tema es, ciertamente, detrás de todos estos movimientos no pensemos naivmente que no hay nada. Hay grupos de interés que se han montado en la problemática de Guerrero y que están aprovechando estos tiempos para remover un poquito la tierra y el agua, ¿no? Y la otra es también el rol del Estado, ¿no? La fuerza pública, recordemos que el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública. Entonces, si bien es muy complicado que entre y frene, el Estado no puede mantenerse al margen. El Estado, su rol justamente es entrar y poner un alto y poner orden, porque si no también creas incentivos para que cualquier causa entre y haga este tipo de desmanes, ¿no? Y más cuando no son casos aislados, estamos hablando de más de la mitad de las alcaldías de Guerrero, y eso por no sumarle los centros comerciales que han sido tomados, las casetas de peaje que también todos los días prácticamente han estado sitiadas. Es decir, es un asunto que preocupa y es un asunto sobre el cual las autoridades no solamente tienen que tomar cartas en el asunto, sino que tendrían que tomar medidas mucho más ejemplares. Ahora, en este mismo PAI informativo, ya para cerrarlo con el 4%, volviendo al tema económico, está el de las gasolinas. El PAN que pide cancelar el alza a las gasolinas. Yo aquí ya no sé si a los panistas quizá se les habrá borrado el cassette o tuvieron un ataque de desmemoria y olvidaron que fueron ellos, durante el gobierno pasado, el de Felipe Calderón, quienes generaron estos gasolinazos, estas alzas mensuales al precio de la gasolina. Es el optimismo de las temporadas. Ya ves, no soy la única que está en esta modo optimista. Sí, definitivamente. Otra vez regresamos al tema que parecen tener amnesia muy selectiva, ¿no? Acerca de estos temas que de repente asombran al ciudadano, ¿no? Sí, porque, además del impacto está que bien, tienen. qué bueno que hagan este planteamiento y esta propuesta. El asunto es que carecen de congruencia y carecen, pues, de legitimidad, hasta diría yo, porque fueron ellos quienes se sacaron esta brillante idea de darle al aumento de la gasolina mensual una periodicidad tal cual, así, al mes, ¿no? Y que ha golpeado el bolsillo de todos los mexicanos en todos los niveles de la economía. Y pega, es un círculo vicioso, porque tienes la industria que, transmite todo este coste de la gasolina a los productos y evidentemente ¿a quién se lo transfieren? A todos nosotros. A todos, absolutamente a todos. Revisamos las primeras planas, vamos a echarle un ojito a lo que está destacando la prensa a detalle. Milenio, hoy un asunto económico y un tema que vaya que genera conflictos, que vaya que le duele al ciudadano la corrupción. La iniciativa privada demanda un sistema integral anticorrupción y es que los costos, lo que se invierte desde la iniciativa privada, desde las empresas, no solamente para abrir un negocio, sino para mantenerlo funcionando, es tremendo lo que se gasta en mordidas, en corrupción, lo que se va, lo mismo al crimen organizado que al aparato de gobierno. También el ciudadano tiene que lidiar. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante del Banco Mundial que hace referencia a que justamente a quien pega mayormente la corrupción es al ciudadano de a pie y es al ciudadano que tiene menores recursos.
Entonces yo creo que el tema de corrupción es un tema que no solo tenemos que limitarnos a tener estas iniciativas legales y demás, ¿no? Tiene que ser, verdaderamente tienen que permear a las instancias menores. Sin duda. O sea, tienes que pagar por servicios que ya están pagados con tus impuestos. Entonces, un tema que no hay que quitar el dedo del renglón. No hay que quitarlo, y tampoco Milenio quita hoy el dedo del renglón de dos aspectos que durante el fin de semana crecieron. Uno, ya lo comentábamos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cerca de las víctimas, el tema de Ayotzinapa, de Iguala. El otro, no menos relevante, Hipólito Mora, que se entregó prácticamente el fin de semana y que está ya en el penal de Mil Cumbres en Michoacán. Ahora sabemos por su abogado que estaba en pláticas, en acuerdo para buscar una diputación federal. No sé si le van a dar los tiempos, no sé si va a salir o no va a salir para poder contender en el próximo proceso electoral. No me parece, digamos, que sería para descalificar. Es muy válido que se busque la vía electoral. El asunto es que ellos, pues todo lo que oliera a gobierno lo descalificaban, todo lo que oliera a partidos lo dejaban de lado, y ahora ellos están montados en el mismo sistema. Ellos también, Hipólito Mora, al menos uno de los líderes más destacados de las autodefensas, busca una diputación federal. ¿Tú cómo lo percibes? Porque yo siento que le quita un poco de esta legitimidad que tenía ante la opinión pública de ser una persona neutra, que verdaderamente como fuerza ciudadana se constituye para luchar contra un problema que era simplemente ir contra estos grupos ilícitos. Y con esto, a mí la lectura que me da es un poquito mezclada, ¿no? Como que se está cooptando, ¿no?, en el sistema. Sí, para muchos podría haber perdido ya esa legitimidad y podría haber caído de la gracia, pues, de quienes veían con entusiasmo un movimiento social que nada tenía que ver con los partidos y con los candidatos. Ahora, yo tampoco lo echaría de lado ni lo descalificaría en el sentido de decir, vaya, esa es la vía institucional que los mexicanos nos hemos dado. Es decir, para acceder a los cargos, a las posiciones, pues son los procesos electorales los que en un México democrático, en un país de leyes, llevan a los ciudadanos a esos espacios. Puede ser por la vía independiente y ciudadana, quizá hubiera tenido más legitimidad Hipólito Mora si lo hiciera a través de esta vía, o puede ser a través de la vía de los partidos políticos, una vía, digamos, tradicional. El hecho de que busque una diputación federal también para algunos podría quitarle esa legitimidad y dirían, pues bueno, claro, él estaba persiguiendo su propio interés y él estaba generando una imagen para tratar de llevar agua a su molino y para ganar una candidatura más allá del bien o el mal de una región o de una zona de Michoacán. Ahora, el padre Gregorio, por ejemplo, habla muy bien de Hipólito Mora. Lo interesante es justamente en dónde puede tener más utilidad, si en una diputación o justamente creando este espacio de pesos y contrapesos con demás grupos de las fuerzas rurales, ¿no? Se mencionó mucho que hay de grupos a grupos, ¿no? Él creo que era una persona que tenía mucha legitimidad y que sí, según el padre Gregorio incluso, sí creaba este espacio de participación ciudadana en estos grupos de fuerzas rurales, ¿no? Sí, habrá que ver. Y hay todo un debate, digamos, por supuesto que el tema de los grupos de autodefensa no fue generación espontánea, se debió a una ausencia de la autoridad, a una ausencia del Estado, y la causa fue en algunos momentos más que solidaria y más que plausible. El tema, Pósito, es que se perdieron en el camino, se extraviaron y terminaron enfrentados unos con los otros por ver quién lideraba estos grupos de autodefensa. Pero como se dará cuenta, hoy la información va de lo político, de la violencia, hasta lo económico, las finanzas, el bolsillo de los mexicanos, el financiero que anda últimamente optimista, tratando de cerrar este 2014 con buenos bríos. Dice, ven atractiva la renta variable para 2015, para lo que viene en el próximo año. Gestores de fondos anticipan otro año de récords en Wall Street, recomiendan México para invertir. Ojalá y muchos inversionistas, ojalá y muchos generadores de empleo pues vean y construyan con este tipo de información y con estas notas, porque a todos nos conviene que México le vaya bien, que vengan inversiones, que llegue más empleo y empleos mejor pagados. No estoy seguro de que así vaya a ser, al menos no en el corto plazo, sí en cuanto los resultados de la reforma comiencen a materializarse, que lo han dicho desde el propio gobierno federal, no será en el corto plazo. Bueno, necesitamos la inversión extranjera, entonces esta ciertamente, si están viendo con ojos positivos la economía mexicana,
pues que así sea. Sin duda, ojalá que así sea. Nos vamos a ir a una pausa, regresamos, hay muchísimo más que seguir platicando en este primer café. Regresamos. El 2014 será recordado como el año de la consolidación de las reformas estructurales. El presidente Enrique Peña Nieto promulgó el 14 de julio de 2014 la legislación secundaria de las reformas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Esta promueve mayor competencia, más y mejores condiciones, mayor cobertura y calidad de los servicios, así como menores tarifas y costos, todo en favor de los usuarios. Esta reforma, insisto, fortalece la libertad de los mexicanos al asegurar el derecho a expresarnos, informarnos e interactuar en los medios electrónicos y las redes sociales. Permitirá que las empresas sean más competitivas y que las familias reduzcan los costos en este rubro. Se fortalece la libre expresión en todos los medios, incluido el Internet y las redes sociales. Niños y jóvenes del campo tendrán las mismas oportunidades de acceso a las tecnologías de información y de comunicación que se tienen en la ciudad, y se derribarán las barreras que enfrentan quienes tienen alguna discapacidad, reafirma la Rectoría del Estado en el sector. Además, se reducen los mecanismos de impugnación y no se permite la suspensión de las resoluciones que emite el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esto significa que las medidas regulatorias tendrán aplicación inmediata y no serán evitadas con litigios de años como venía ocurriendo. Esta reforma beneficia a 117 millones de mexicanos al aumentar la competencia, ampliar la cobertura, así como mejorar la calidad y el costo de los servicios. Proyecto 40. Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Date cuenta, el acoso escolar se nota en tus hijos. Obsérvalos, escúchalos, platica con ellos. La respuesta está en ti, no te quedes callado. Yo no le entro. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Ser turquesa es defender la educación pública. Y proteger en cada salón el tesoro más preciado. Ser turquesa es reconocer en la ignorancia a nuestro peor enemigo. Es ver a México como un país grande y decir con mucho orgullo: soy maestra. Soy maestra. Soy maestro. Soy maestro. Y somos turquesa. ¿Eres turquesa? En el mundo suceden miles de cosas. ¿Ese bebé nacerá, le guste o no? ¿Hace cuánto lo sabes? La misma cantidad de respuestas existen ante tales situaciones. Nos ganamos la vida contando la historia de Estados Unidos, pieza por pieza. Sin embargo, las explicaciones correctas están en un solo lugar. No teníamos indicios que nos guiaran de manera concluyente en un sentido u otro. Caleidoscopio, la mejor barra de documentales. Lunes a viernes, 17:30 horas. Proyecto 40. Díselo como quieras, pero díselo. Y aquí un mensaje para don Pancho González de su esposa. Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Si tu familiar regresa este fin de año, dile del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Ayúdalo a que regrese con bien. 01800-849-9676. Llega mañana. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches.
Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Hipólito Mora, fundador del Grupo de Autodefensas de Michoacán, pasó su segunda noche en el penal de Mil Cumbres de Morelia. Junto con 26 de sus hombres, Mora Chávez rinde su declaración preparatoria, acusado por el delito de homicidio calificado, tras el enfrentamiento del pasado 16 de diciembre en La Ruana, en el que murieron 11 personas, entre ellas su hijo Manuel. El ex líder de las autodefensas se entregó voluntariamente a las autoridades en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó elementos de la Marina. Lo hizo tras participar en el último rosario de su hijo muerto, atendiendo el llamado del comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo. Pues yo espero que sea justicia. Si voy a presentarme ante el juez, porque me siento bien, me siento limpio, sé que no somos responsables de lo que pasó el 16 pasado y vamos de frente como me gusta siempre ver. El abogado de Hipólito Mora, Eduardo Quintero, quien centrará su defensa en demostrar que se actuó en legítima defensa a la agresión del grupo opositor, comandado por Luis Antonio Torres, alias El Americano, informó que su cliente se encuentra bien y todo marcha en orden. Incluso, mencionó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos verifica la situación en que se encuentran los detenidos. El abogado de Mora Chávez explicó que será este lunes cuando las 27 fuerzas rurales inician sus declaraciones ante el juez y adelantó que más tarde ofrecerá una conferencia de prensa para dar detalles del proceso. Considera que el plazo de 72 horas para resolver la situación jurídica de los 27 detenidos podría ampliarse, a fin de dar tiempo a presentar las pruebas de descargo. El comisionado Alfredo Castillo dijo en su momento, a través de su cuenta de Twitter, que un juez resolvería la situación de Hipólito Mora en 72 o 144 horas. En torno a Luis Antonio Torres, El Americano, nada se sabe. Y mientras el caso se define, Hipólito Mora ha decidido incursionar en la política. Su abogado adelantó que después de que salga del reclusorio, su defendido buscará contender por una diputación federal en 2015. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Pues sí, lo decíamos, Michoacán sigue siendo un asunto a tratar, sigue siendo un tema, por supuesto, y sigue siendo un tema delicado, el de la violencia y de la seguridad. Lo que plantea, más que problemas hacia atrás, son retos hacia adelante, para el próximo año. Claro, y esos retos tienen que estar en la mesa porque es un gran aprendizaje para México. Esta situación debería de ser una que finalmente, después de todas estas tragedias, pues aprendamos algo de ellas, ¿no? Así es. Por lo pronto, Hipólito Mora está ya detenido. Él se entregó con 11 de sus hombres, 12 en total son los que están, pues ya lo vio usted, detenidos y están presos en el penal de Mil Cumbres. Veremos qué es lo que ocurre con la otra parte de este conflicto, claro. Este conflicto que dejó 11 muertos en La Ruana hace apenas unos días, con El Americano, con este puesto archirrival de Hipólito Mora. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, las autoridades tendrán que hacer su trabajo de la manera más escrupulosa posible porque no se aceptan fallas en un tema tan delicado como este y los michoacanos, vaya que están cansados ya de temas tan difíciles. Claro, y el tema de las autodefensas también hay que verlo con mucho más puntualidad. Creo que hay un gran dilema. ¿Qué hacer con estos extemplarios? Si dejarlos sueltos o incorporarlos a estas fuerzas rurales. Yo creo que hay que poner un poquito más de atención y depurarlas. O sea, sí hay que verlas un poquito más. No sabemos quiénes son estos personajes un poco nublados del americano y tantas partes, ¿no? Entonces, eso es también algo que no tenemos que quitar de la mira. También no solo es Hipólito Mora, también que es esta responsabilidad, como tú lo mencionas, del americano. Y fue un arma de doble filo, porque le abrieron la puerta, a final de cuentas, a todos para que se institucionalizaran, es decir, para que salieran de la clandestinidad y dejaran de ser estos grupos pues, paramilitares, grupos de autodefensa, y que más bien se sumaran a la vida institucional. El asunto es que quizá no todos tenían ni siquiera los mismos valores entendidos, ni tampoco las mismas capacidades operativas. Todo un tema. Y otro tema para comentar esta semana es un estudio realizado por Metroscopía y difundido por el diario El País,
refiere que entre los españoles figuran 5 personajes que tienen una mayor aceptación por las labores que desempeñan. Para comentar el tema de la semana, en España, 10 personajes públicos fueron calificados por los ciudadanos. Quien recibió una mayor aprobación de sus funciones fue el Papa Francisco, con el 81% frente a un 17% de los españoles que no lo aprueban. Le sigue el rey Felipe VI, con 49% de las preferencias, mientras que la reina Leticia figura un poco más abajo con un 44%. En la preferencia de los encuestados, también está el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con el 44%, y el secretario de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. En caso contrario, la lista ubica a los personajes que no se encuentran dentro de la aprobación de los españoles. Entre ellos se encuentra la canciller Angela Merkel y el presidente de Francia, François Hollande, con menos del 13% y menos 18% de aceptación, respectivamente. El personaje peor valorado en la lista es el presidente ruso Vladimir Putin, con menos 58%. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. ¿Qué te parece a ver este ranking? Los mandatarios, los buenos, los malos y los feos. Sí, caray. No, bueno, los feos te puedes esperar un poquito Putin y Hollande y Merkel, que no tienen una aceptación muy grande. No me asombra mucho, me llama la atención que otra vez, como lo hemos comentado, el Papa Francisco se encuentra muy bien posicionado, tanto dentro de su sector, dentro de la iglesia, como en la política. Es decir, el rol de la iglesia otra vez, como en tiempos antaños, está tomando una preeminencia. Bueno, Barack Obama te esperas que es una persona que va a tener mucha popularidad, aunque yo diría que en el ámbito internacional ha tenido errores que fueron un poco dejados de lado. Siria, por ejemplo. Quizá tiene más popularidad afuera que en su propio país, sí, lo cual es natural para un mandatario, digamos, pasaba incluso en México, ¿no? Aunque muchas de sus decisiones en política internacional han sido hechas para el mercado interno. Llama la atención Putin. También Putin hace mucho para su grupo, ¿no? Para su país. Pero a nivel internacional yo creo que ha jugado las cartas con mucho más destreza y ha sabido mover muchas cosas, y no olvidemos que también le ayudó a su reputación un poco a Obama en el tema justamente de Siria y en Medio Oriente, donde ha tenido fallas muy importantes el presidente Obama. Sí. Ahora, me llama la atención esto que dices, el Papa Francisco convertido en este gran personaje a lo largo de todo este año, hablando claro, hablando de manera distinta como nos tenía acostumbrados otros jerarcas de la Iglesia Católica, diciendo las cosas por su nombre, el primer Papa latinoamericano. Es decir, tiene todo un sello y tiene toda una connotación, un simbolismo, porque sí se ha diferenciado de lo que estábamos acostumbrados, la sociedad en general, y como bien dices también, los católicos también, me imagino yo, que tenían sus dudas de cómo llevar este pontificado, y hay algunos a quienes ha incomodado porque dice las cosas por su nombre y habla de los temas esos espinosos a los cuales en muchas ocasiones la Iglesia Católica le había rehuido. Y creo que en cierta manera está respondiendo un poco a lo que el ciudadano quería, ¿no? No un papa tan apagado, un papa que parece estar fuera de los pasos del tiempo. Este es un papa a la vanguardia, este es un papa que se atreve a decir cosas que, como tú bien lo dices, incomoda. Y en política internacional ha sido un papa que justamente ha prestado sus servicios de mediación con una gran destreza. Con este Para no ir más lejos, ahí está Cuba. El tema Cuba-Estados Unidos. Claro. Años y años y años, y no es que se resuelva con una varita mágica ni que haya sido todo el mérito del Papa Francisco, pero en algo abonó. Claro, ciertamente. Y en el cuerpo diplomático recordemos que siempre ha tenido mucha preeminencia justamente en la Iglesia. Entonces, estamos viendo algo que fue dejado un poco de lado y ahora lo estamos viendo de nuevo, una Iglesia mucho más involucrada, una Iglesia mucho menos tímida o timorata, ¿no?, en estos temas internacionales, y yo lo veo como una mediación positiva y algo que va a beneficiar a muchas personas. Mucho más echado para adelante, y en el mediano plazo quizá el Papa Francisco podría venir a nuestro país, lo cual pues no le vendría mal a muchos. Por acá veremos también en qué actitud, porque dice las cosas y las dice fuertes. Y de vuelta a nuestro país,
no hubo elementos suficientes para iniciarle un proceso por delincuencia organizada y el alcalde de Cocula Guerrero, César Miguel Peñalosa Santana, después de estar declarando durante una semana, fue puesto en libertad. Fue liberado el presidente municipal de Cocula Guerrero, César Miguel Peñalosa Santana. Esto después de que un juez federal con sede en Matamoros, Tamaulipas, no encontrara suficientes elementos en su contra por el delito de delincuencia organizada. Desde el pasado 19 de diciembre, el municipio fue llamado a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada para declarar en torno a los hechos ocurridos en el municipio de Iguala el 26 y 27 de septiembre. En un primer momento, sus familiares reportaron su desaparición. Posteriormente, se informó que se encontraba en las inmediaciones del Aceido, ampliando su declaración en torno al caso. La primera vez que el edil fue presentado ante las autoridades fue el 13 y 15 de octubre. Pero en esta segunda ocasión, su permanencia en el Aceido se prolongó más de una semana. El pasado miércoles, vencieron las 96 horas que disponía el Ministerio Público para resolver la situación jurídica del alcalde. Sin embargo, su estancia en las inmediaciones de la Procuraduría General de la República se extendió hasta el sábado, debido a que se le seguía una segunda averiguación previa. Tras recuperar la libertad, el presidente municipal regresó a Cocula. Desde ese lugar, aseguró que no renunciará al cargo. Que me relacionaban a mí con el grupo organizado. Entonces, cosa que nosotros desmentimos totalmente, ¿no? Nosotros nunca vamos a huir, nunca vamos a escondernos, como de repente lo manejaron algunos medios. Siempre estamos en estar dispuestos, con la frente en alto, a cooperar. Para agradecer su liberación, el edil convocó a una peregrinación a la capilla de Santiago Apóstol. Ahí los asistentes también pidieron por los jóvenes desaparecidos en Iguala Guerrero. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Vaya tema, y es un asunto sui generis porque llama la atención que después de una semana, recordarás al principio, la esposa del propio alcalde de Cocula lo reportó como desaparecido, dijo que no había llegado a dormir a su casa y que no sabían dónde estaba. De pronto la Procuraduría General de la República dice, no, pues nosotros lo tenemos, está declarando aquí con nosotros, y después de una semana, más de una semana declarando, lo dejan en libertad. No hay los suficientes elementos como para fincarle algún delito. Esta es la segunda vez que declara largo el alcalde de Cocula. Y nada, hay que recordar que declara el alcalde de Cocula porque el lugar en donde presuntamente, de acuerdo a lo dicho por el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, queman los cuerpos de los jóvenes desaparecidos, es justamente en el basurero municipal de Cocula. A mí me llama mucho la atención. Yo creo que aquí hay que ver el tema desde dos ópticas. La primera es cómo fue construido el caso para que justamente el juez federal no dicte una orden de aprehensión. Y ahí hay muchas fallas en esta construcción de casos y los hechos. Es decir, tomemos en cuenta que el juez no puede ir más allá de lo que se le está presentando. Y después también hay que revisar cómo determinó esa decisión el juez. Si tenía los suficientes elementos para justamente dictar una orden de aprehensión o no. Y justamente hay que ver estas dos vías, porque muchas veces el juez se ve imposibilitado de hacer mucho cuando están hechas con las patas la presentación de los hechos. Sí. ¿No? Que no está bien integrada la averiguación. No está bien integrada la averiguación, y creo que también a veces son omisos los jueces. Ahora, uno también, pues de mal pensado, ¿verdad? Como empieza a meter en estos temas, y de pronto el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, que fue durante algún tiempo el más buscado de todos los políticos que estaban
o que tenían que ver con el tema Iguala, su esposa María de los Ángeles Pineda, fueron detenidos, ellos de extracción perredista. Del otro lado tenemos un alcalde, el de Cocula, que es priista y que tiene o tendría que tener un grado de responsabilidad, al menos por omisión, es decir, ocurrió en el basurero municipal de Cocula, que es controlado por el gobierno municipal de Cocula. Vaya, en el menor de los casos, pues tiene una responsabilidad por omisión, porque cruzaron por el municipio, porque nadie hizo nada. Hay decenas de policías de Cocula también detenidos, investigados, ya presos, así como hay policías, decenas también de elementos del municipio de Iguala. Así que es difícil creer que no sabía o que no supo, que no estuvo enterado o que no tiene algún grado de responsabilidad, quizá no por acción, pero sí por omisión. Claro, ojalá que no sea el caso, que tenga esto. Es decir, esto es un tema que se ha tratado políticamente de meter un poquito abajo del tapete, incomoda y como que todo el mundo lo quiere ver irse. Entonces, ojalá que no tenga tintes políticos las decisiones de instituciones que deberían de, al menos en teoría, ser neutras. Así es. Y para regresar después a platicar sobre este tema y sobre las implicaciones internacionales, habría que ver, por supuesto, lo que en otros países se percibe y se piensa de lo que está ocurriendo en México, particularmente en Guerrero. Lo platicamos, si te parece, después de la pausa. Vamos a un corte, volvemos al primer café. Como parte de los festejos por el 172 aniversario de la fundación de Chimalhuacán, se levanta en este municipio la escultura Guerrero Chimali del artista Enrique Carvajal Sebastián. Queremos que simbolice la lucha del pueblo de Chimalhuacán, pero por extensión la lucha de todo el pueblo de México por conquistar mejores niveles de vida, mejores niveles de bienestar. Tiene una altura de 60 metros y un peso de 600 toneladas. En su base hay un espacio para un museo de sitio y una galería de exposiciones temporales. En su interior tiene un elevador que va a llegar hasta este brazo. Este es un brazo, desde luego, estilizado, y va a ser al mismo tiempo un mirador para que pues, todos los visitantes que quieran subirse puedan hacerlo. Y puedan pues contemplar algo del Valle de México. El espacio público que rodea a la escultura ha sido recuperado. También cuenta con áreas verdes y deportivas. Proyecto 40. Este mes en Central, Costuras con Causa, una iniciativa en beneficio de la Fundación Duerme Tranquilo. Revista Central, cómprala ya. Me siento mal. ¿Esas calificaciones qué? Date cuenta, el acoso escolar se nota en tus hijos. Obsérvalos, escúchalos, platica con ellos. La respuesta está en ti, no te quedes callado. Yo no le entro. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Ya llegó el juguetón. Llevamos 20 años regalando sonrisas, millones de sorpresas que pondrán la casa de cabeza. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseamos salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. En 1997, el programa Progresa otorgaba apoyos para la alimentación, salud y educación de los mexicanos más pobres. En 2002 cambió a Oportunidades. Hoy, el gobierno de la República cumplió y Oportunidades se transforma en Prospera, con el que tendrás, además de lo que ya recibes, crédito barato, proyectos productivos, fuentes de empleo y becas para que tus hijos estudien una carrera. Con Prospera tienes más oportunidades. Mover a México. Gobierno de la República. Ángeles de Luz despedirán el año con historias del corazón.
Cuando estoy triste, él me motiva, me hace chistes o me hace cosquillas. Todo lo que ella se ha propuesto lo ha hecho. Yo me voy a cuidar mucho para que yo el día de mañana yo le pueda dar el riñón a mi hija. 2014. Historias con alma. Es difícil, pero imposible no. Miércoles 21 a 30 horas. Proyecto 40. Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. El Estado de México y Guerrero son considerados puntos rojos para Estados Unidos. Al renovar su alerta de viaje, el gobierno estadounidense pidió a sus ciudadanos evitar las visitas a municipios mexiquenses y aplazar los viajes no esenciales a Guerrero por el clima de violencia que impera en la zona. Recomendó solo visitar sitios turísticos como Acapulco, Ixtapas y Guatanejo, pero solo hacerlo por avión o crucero y bajo ciertas medidas de seguridad, además de sugerirles no abandonar la zona hotelera. No es la primera vez que el gobierno de Barack Obama prohíbe a los estadounidenses viajar a México por el clima de inseguridad. En agosto, octubre y noviembre emitió recomendaciones similares. No obstante, el número de visitantes extranjeros a los principales destinos turísticos del país no ha disminuido. La Secretaría de Turismo reportó que hasta el mes de octubre el flujo de visitantes extranjeros creció 18.6% respecto al año pasado, con 6.8 millones de visitantes y más de 13,000 millones de dólares en derrama económica. Mientras que el reflejo más reciente de que las playas mexicanas son las preferidas del turismo extranjero se vio este fin de semana cuando se reportó un 81.3% de ocupación hotelera. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Lo decíamos justo antes de ir al corte, las implicaciones internacionales, particularmente de nuestro vecino del norte, Estados Unidos, que le recomienda a sus ciudadanos no viajar a buena parte del estado de Guerrero, del estado de México y de otras entidades, pero particularmente ponemos el acento en Guerrero porque ha estado en el foco de atención. Claro, y es entendible, es decir, para un estado es muy caro, en cierta manera, cuando se presentan estos accidentes con sus ciudadanos. Entonces, bueno, la percepción no es diferente de lo que estamos viendo internamente. El problema de Michoacán preocupa, el problema de Guerrero preocupa, pero la buena noticia, ya ves que somos bien optimistas, es que hay un cupo bastante importante en las zonas turísticas de Guerrero, ¿no? Prácticamente Acapulco está al 90% ocupación, 89.1%, ¿no? Prácticamente está en el 90%, igual Ixtapa, Tasco. Es decir, los turistas están llegando a Guerrero. El asunto aquí es el impacto en términos de imagen. No solamente se trata de las resistencias del gobierno estadounidense para que sus ciudadanos visiten la entidad, sino que también tiene que ver con cómo nos observan desde fuera los inversionistas, aquellos que pueden traer el capital, que pueden generar empleos, que pueden reactivar la economía del Estado. Y ese es el golpe, me parece, más duro contra un Estado. Y digámoslo con las cifras, es decir, sí han tenido ciudadanos americanos que a lo largo del año han fallecido en estos incidentes. Creo que es la cifra de 85 personas que hasta el año van. Entonces, pues sí, hay que mejorar la situación interna. No podemos pretender que no existe, ¿no? Y hay que mejorar la percepción, pero la percepción solamente se mejora si mejora también la realidad. Oiga, y no hay restos, todavía no hay restos del avión de Air Asia desaparecido sobre el mar de Java con 162 pasajeros a bordo que viajaba de Indonesia a Singapur. Otro misterio, otro avión desaparecido. Este fin de semana una nueva tragedia aérea conmocionó al mundo. Autoridades de Indonesia informaron que el avión Air Asia, que desapareció con 162 personas a bordo, puede encontrarse en el fondo del mar. Así lo señalaron después de que reiniciaron las labores de búsqueda, que fueron suspendidas por unas horas, debido a las condiciones climatológicas. La aeronave no localizada partió del Aeropuerto Internacional de Juanda, en Indonesia, a las 5 de la mañana con 35 minutos, hora local. Viajaba de la ciudad de Surabaya hacia Singapur. Perdió contacto con los controladores de tráfico aéreo pocos minutos después de que los pilotos solicitaron a la torre de control un cambio de ruta, debido al mal tiempo.
A las 7 de la mañana con 24 minutos, la aeronave fue detectada por última vez cerca de la isla de Belitung. Según los meteorólogos, la zona era cubierta por varias tormentas eléctricas. La desaparición de este avión se suma a otros siniestros registrados este año en aerolíneas comerciales. El 8 de marzo de 2014 desapareció el Boeing 777-200 de Malaysia Airlines, que viajaba con 239 personas. La aeronave partió de Kuala Lumpur con destino a Pekín. Hasta el momento, no se han encontrado restos de la aeronave. El 17 de julio de 2014, fallecieron los 298 ocupantes del avión Boeing 777 de Malaysia Airlines a causa del derribo de un misil en la zona de conflicto en el este de Ucrania, donde luchan las fuerzas gubernamentales y rebeldes prorrusos. El 24 de julio de 2014, murieron los 116 ocupantes del avión MD-83 de la compañía española Swift Air, operado por Air Algérie. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Vaya tragedia, vaya tema, y autoridades de Indonesia descartaron que manchas de combustible y objetos descubiertos en la zona de búsqueda del avión de AirAsia pertenezcan a la aeronave. Aviones australianos habían reportado una serie de artefactos a 100 millas náuticas de una de las islas más cercanas, muy cerca del estrecho de Karimata, donde se cree que podría haber caído el aparato con estas 162 personas a bordo. Una tragedia que se suma a otras más, las caídas de aviones, algunos derribados, otros desaparecidos. Pero es un asunto llamativo porque se trata en su gran mayoría de aerolíneas asiáticas. Que tienen, digámoslo, una gran tecnología, que tienen una flota nueva. Es decir, esto es verdaderamente la mala suerte, pero dijo, sí, tres aeronaves. Difícil encontrar aviones más sofisticados, mejor armados, con mayor avance tecnológico que los asiáticos. Totalmente, y una flota nueva, con tecnología. Esto verdaderamente ha sido parte causado por la intemperie, y por los problemas de clima, pero también esto de ser derivado por un misil en la zona pasando por Ucrania en una de sus rutas. ¿Cuáles son las posibilidades? Sí, no, ninguna otra aerolínea ha tenido estos problemas, ¿no? Digamos, eso no pasa todos los días, y con la incertidumbre para las familias de que el avión esté desaparecido, es decir, que no tengan la certeza de en dónde están sus familiares. Hay teorías, unas van y otras vienen, y el tiempo, como en cualquier crisis, corre en contra de las autoridades aeronáuticas de Asia y particularmente de los puertos aéreos de donde salieron estos aviones, pero también de las propias aerolíneas que no atinan a dar una explicación. ¿No? Más allá de que perdieron contacto con la aerolínea y que tratan de realizar una búsqueda que se antoja muy complicada, prácticamente imposible. Sí, como este vuelo MH370, que todavía después de tanto tiempo, después de marzo, no hay respuestas de qué sucedió. Y parece repetirse la situación, que es lo más trágico, ¿no? Y sí hay, después de estas tragedias, detrás de estas tragedias humanas, hay personas. Y el sentimiento de incertidumbre para alguien que ha perdido un familiar ha de ser espantoso, ¿no? Y más en estas épocas. Vamos dando nuestras cuentas de Twitter, ¿te parece? Para que nos comenten, para rebotar temas, asuntos varios durante el día, y por supuesto, ya sabe que a lo largo de esta semana los estaremos acompañando. Tu cuenta en Twitter, por favor. Novi, NOB_M. Y yo lo espero en M. López San Martín, para que nos escriba, para que rebotemos temas y para que los analicemos. La información no para, a pesar de la época de vacaciones, continúa. Así será. Gracias, muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Madrugamos mañana, entonces. Gracias, que tenga muy buen día. Aquí nos encontramos mañana en El Primer Café. Buen día a todos. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que allí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos.
mejor debate y un sofisticado análisis, con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. A ver, cuente usted también. 4, 3, 2... Imagínese que este espíritu de unidad aquí en esta colina durara todo el año. Y mire que será necesario, porque lo más importante del 2014 se va a reflejar como lo más importante del 2015, en todo lo que tendrá delante el próximo Congreso número 114. Primero lo fácil. El oleoducto de Keystone. Los representantes han votado para aprobarlo 53 veces. Pero siempre se quedó corto en el Senado. En enero finalmente pasará, aunque ya no tiene sentido arriesgar al país a un derrame de petróleo canadiense cuando los precios de petróleo en Estados Unidos son los más bajos en 8 años. ¿Qué pasará con la vía rápida para negociar libre comercio? Esto es, en lo único que Obama y los republicanos podrían estar de acuerdo. Y está también la ley de transporte, puentes, caminos, carreteras. El Congreso ya intentó aprobarlas 6 veces en 6 años. Y quedan 2 muy difíciles. Inmigración y qué hacer con Cuba. Restablecer relaciones diplomáticas, financieras y comerciales con los cubanos requerirán tiempo y voluntad de los congresistas. El resultado es incierto. Y eso nos lleva a la batalla campal, que serán las acciones ejecutivas sobre inmigración. Los republicanos quieren pasar su propia versión, que ignora totalmente qué hacer con los indocumentados y solo se ocuparía de traer temporalmente al país brazos para la agricultura y cerebros para la alta tecnología. Con todas las caras y todas las voces, soy Armando Guzmán.